El Imperio Acadio. El Imperio Acadio fue el primero de su tipo en Mesopotamia, floreciendo desde el año 2334 hasta el 2154 a.C. Fue fundado por Sargón de Akkad, quien es considerado uno de los primeros grandes emperadores de la historia. Desarrollaron el primer ejército permanente del mundo, lo que les permitió mantener el control sobre su imperio. El alcance del imperio se extendía desde el mar Mediterráneo hasta las montañas Zagros, abarcando lo que hoy es Irak, Siria, Kuwait y partes de Turquía e Irán. Una de las mejores formas de conocer el imperio es leyendo La canción de amor al arado. No expresa amor por una persona, sino por un arado, destacando el profundo aprecio de los acadios por los arados, ya que estos les ayudaban a cultivar sus tierras. Los cambios ambientales, incluyendo condiciones áridas y sequías, interrumpieron la agricultura y desestabilizaron la economía. Las guerras internas, las rebeliones y las crisis de sucesión debilitaron el control. La caída del Imperio Acadio marcó el fin del primer imperio conocido en Mesopotamia. El Imperio Egipcio. El Imperio Egipcio alcanzó el apogeo de su poder en el período del Nuevo Reino, aproximadamente 1550 a 1070 a.C. Esta fue la era más próspera de Egipto. Algunos de los faraones más famosos e influyentes gobernaron en ese tiempo, incluyendo a Hatshepsut, Tutmosis III y Ramsés II. Construyeron templos impresionantes y el famoso Valle de los Reyes, donde enterraron a sus faraones, como Tutankamón, en tumbas secretas llenas de tesoros. Las pirámides, que fueron construidas antes del Nuevo Reino, son como enormes rompecabezas hechos de grandes bloques de piedra. Las más famosas están en Giza, incluyendo la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los egipcios también adoraban a los animales, creyendo que eran encarnaciones de dioses. Los gatos, asociados con la diosa Bastet, eran compañeros muy apreciados e incluso eran momificados al morir. De manera similar, los halcones simbolizaban al poderoso dios Horus y los escarabajos representaban el renacimiento. Las invasiones externas, especialmente en los pueblos del mar y los asirios, debilitaron las defensas de Egipto, marcando el final del período del Nuevo Reino alrededor del año 1070 a.C. A pesar de resurgimientos posteriores, el colapso reflejó una combinación de debilidades internas, presiones externas y cambios en las dinámicas de poder regionales, alterando el curso histórico de Egipto. El Imperio Hitita. El Imperio Hitita fue una potencia de la Edad de Bronce que prosperó desde 1600 hasta 1178 a.C. Estos guerreros de Anatolia destacaron por el uso de carros de guerra, metalurgia del hierro y la creación de tratados grabados en arcilla. Estaba ubicado principalmente en lo que hoy es Turquía, con su corazón en la región central de Anatolia. El territorio central del imperio abarcaba las partes central y sur de Anatolia. Imagina una sociedad donde el rey no solo era gobernante, sino también representante terrenal de un poderoso dios de la tormenta. Al morir no solo iba una vida después de la muerte, se convertía en un dios. La sociedad hitita no era tan rígida como otros imperios. Aunque había nobles, plebeyos e incluso esclavos, existía una sorprendente movilidad social, lo que significaba que un artesano habilidoso podía ascender en los rangos, y las mujeres también ocupaban posiciones de poder, algunas incluso actuando como reinas o sacerdotisas. Dominaron el arte de fundir y forjar este resistente metal, lo que les dio una gran ventaja en la guerra. La caída del Imperio Hitita, una de las principales potencias de la Edad de Bronce tardía, ocurrió alrededor del siglo XII a.C., en un período de violencia generalizada en el Mediterráneo oriental, incluyendo disputas de sucesión y rebeliones de estados vasallos, lo que destruyó aún más la autoridad central. Imperio Asirio. Los asirios fueron el imperio dominante del mundo antiguo, gobernando desde 911 hasta 609 a.C. Construyeron un imperio a través de la conquista, siendo la primera verdadera potencia mundial de la historia. Estaba centrado en la región de Mesopotamia, principalmente en lo que hoy es Irak. Los territorios centrales incluían el corazón de Asiria, que abarcaba regiones a lo largo del río Tigris, particularmente alrededor de las ciudades de Ashur, Nínive y Nimrud. Distinto a otros imperios, los asirios no estaban interesados en la asimilación cultural, es decir, en convertir a otros reinos cercanos en algo parecido a ellos. Su enfoque estaba en conquistar, controlar y extraer tributos. Su temido ejército, equipado con armas de hierro y tácticas innovadoras de asedio, aplastaba con una eficiencia implacable. Pero la fuerza bruta no era su única arma. También eran maestros de la organización. Desarrollaron gobiernos sofisticados con una red de provincias
gobernadores y recaudadores de impuestos, asegurando un flujo constante de riqueza para financiar su máquina de guerra. A pesar de su poder, el imperio asirio no era invencible. Su expansión despiadada generó odio entre los pueblos conquistados y las rebeliones internas debilitaron su control. En el 609 a.C., el imperio se desmoronó, dejando tras de sí un legado complejo. Imperio Persa. El Imperio Aqueménida, también conocido como el Imperio Persa, fue un imperio masivo y poderoso que comenzó alrededor del año 550 a.C., cuando un líder inteligente llamado Ciro el Grande decidió unir diferentes tierras bajo un solo gobierno. Este imperio se convirtió en uno de los más grandes que se habían visto, abarcando partes de Europa, Asia y África. Lo que hacía especial al imperio persa era su forma de gobernar. Ciro el Grande y los reyes que le sucedieron eran gobernantes sabios que trataban con amabilidad a los pueblos conquistados. Les permitían conservar sus costumbres y religiones, lo que ayudaba a mantener la paz en todo el vasto imperio. Los persas también eran constructores extraordinarios. Crearon ciudades hermosas, como Persépolis, llena de impresionantes palacios y enormes estatuas. Este lugar era tan majestuoso que se convirtió en el corazón del imperio, mostrando su poder y riqueza. Otra característica destacada del imperio persa era su sistema de carreteras, incluyendo la famosa Ruta Real, que facilitaba el envío de mensajes y el comercio a través del imperio de manera rápida. Era como una autopista antigua que conectaba diferentes partes del imperio, fortaleciéndolo aún más. El imperio persa eventualmente cayó ante Alejandro Magno, un joven ambicioso y conquistador de Macedonia. El Imperio Macedonio. El Imperio Macedonio, que inició alrededor del 334 a.C., fue el proyecto de un joven y ambicioso líder llamado Alejandro Magno. Tenía poco más de 20 años cuando decidió hacerse un hombre conquistando prácticamente todo el mundo conocido de su época. El imperio de Alejandro se extendió desde Grecia hasta la India, convirtiéndose en uno de los imperios más grandes que se habían visto hasta entonces. Logró esto gracias a tácticas militares impresionantes y a su valentía, o imprudencia, dependiendo cómo lo mires, en el campo de batalla. Una de las cosas más destacadas fue que no solo conquistaba territorios y seguía adelante. Donde quiera que iba, difundía la cultura, el idioma y las ideas griegas. Un proceso conocido como helenización. Esto significó que, incluso mucho después de que su imperio se desmoronara, su influencia perdurara en forma de ciudades que parecían y se sentían griegas. Desde sus teatros y mercados hasta la forma en que la gente se vestía y hablaba. Alejandro Magno tenía solo 32 años cuando murió repentinamente, lo que dejó a todos conmocionados. Cuando sus generales le preguntaron quién debía sucederlo, Alejandro supuestamente respondió: al más fuerte. Esta respuesta vaga fue como encender una mecha en un barril de dinamita. Las guerras que siguieron fueron brutales y duraron muchos años, desgarrando el imperio, en lugar de permanecer como un gran imperio unificado. Eventualmente se dividió en varios reinos más pequeños gobernados por los generales de Alejandro. Los más famosos de estos fueron el reino ptolemaico en Egipto, el imperio seleucida que cubría gran parte del cercano oriente, y la dinastía antigónida en Macedonia. Imperio Maurya. El imperio Maurya, que se expandió enormemente entre el 321 y el 185 a.C., creó uno de los imperios más grandes en el subcontinente indio. Todo comenzó con un hombre inteligente y ambicioso llamado Chandragupta Maurya, con la ayuda de su consejero, Chanakya, quien era un genio en política y estrategia. Chandragupta derrocó a la dinastía Nanda y estableció su propio gobierno. Este imperio era enorme, con la mayor parte de lo que hoy es India, y partes de Irán y Asia Central. Esto fue un gran logro, ya que nadie antes había logrado unir tanto de India bajo un solo gobierno. Una de las partes más interesantes de la historia de Chandragupta es cuando conoció al general de Alejandro Magno, Seleuco. Terminaron haciendo un trato en el que Chandragupta obtuvo algunos territorios importantes a cambio de 500 elefantes de guerra. Estos elefantes eran una ventaja clave en las batallas de esa época. Después de Chandragupta, su hijo Bindusara y luego su nieto, Ashoka el Grande, tomaron el control. Ashoka es una figura destacada de la historia antigua porque tuvo un cambio de corazón luego de una batalla sangrienta. Decidió seguir el budismo y difundir mensajes de paz y bondad, algo bastante revolucionario para ese tiempo. Uno de los legados más interesantes del Imperio Maurya son los pilares y edictos en roca de Ashoka. Estas son grandes piedras grabadas con mensajes y leyes de Ashoka,
que instaban a las personas a ser amables entre sí y seguir los principios budistas. Son como anuncios antiguos de bondad. Tras la muerte del gran emperador Maurya Ashoka, el imperio enfrentó un periodo de inestabilidad dinástica, con sucesores débiles incapaces de mantener el control centralizado. El Imperio Romano. Nacido de las cenizas de la República Romana, el imperio surgió bajo el gobierno de Augusto César en el 27 a.C. El romano fue uno de los imperios más impresionantes de la historia, comenzando alrededor del 27 a.C. cuando Augusto César asumió el trono y hasta el 476 después de Cristo en Occidente. Cubría una vasta área, incluyendo tierras alrededor del mar Mediterráneo y extendiéndose a partes de Europa, Asia y África. Uno de los aspectos más interesantes del Imperio Romano fue su sistema legal, que sentó las bases de muchos principios legales que aún se utilizan. El derecho romano influyó en el desarrollo de los sistemas legales de muchos países occidentales, destacando los derechos de los ciudadanos y la importancia de un juicio justo. A medida que el imperio se expandía, absorbía culturas y tradiciones diversas. La filosofía griega, los dioses egipcios y las costumbres locales encontraron su lugar dentro del mundo romano. El Coliseo se convirtió en un símbolo del imperio, albergando combates de gladiadores, carreras de carros y otros espectáculos que servían tanto como entretenimiento como medio de control social. A pesar de su fortaleza inicial, el Imperio Romano de Occidente cayó ante las presiones del siglo V después de Cristo, como las invasiones bárbaras, que llevaron a su caída en el 476 después de Cristo. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol, fundado por Gengis Khan en 1206, se convirtió en el imperio terrestre continuo más grande de la historia, comenzando desde las etapas de Mongolia. Gengis Khan y sus descendientes lo expandieron a través de Asia, alcanzando Europa, el Medio Oriente e incluso bordes del sudeste asiático. Lo que hizo a los mongoles muy efectivos fue su asombrosa fuerza militar y movilidad. Eran hábiles jinetes y arqueros, capaces de moverse rápidamente a través de vastas distancias, atacando con rapidez y sorpresa. Sus tácticas fueron revolucionarias, combinando velocidad, recopilación de inteligencia y guerra psicológica para derrotar enemigos, a menudo mucho más numerosos. Algunas estimaciones sugieren que los mongoles mataron a más de 45 millones de personas durante su imperio, lo que representaba alrededor del 10% de la población mundial. Ciudades fueron destruidas y las poblaciones civiles a menudo masacradas cuando se encontraba resistencia. La peste bubónica, conocida como la peste negra, devastó al imperio mongol a mediados del siglo XIV, causando una muerte generalizada y una gran disrupción social. Esto debilitó aún más al imperio y aceleró su declive. Para finales del siglo XIV, el imperio mongol se había fragmentado en pequeños kanatos, cada uno gobernando una porción del territorio del antiguo imperio. Estos estados sucesores continuaron existiendo por algún tiempo, pero la era de la dominancia mongola había llegado a su fin. Un dato interesante es que se estima que, debido a la gran cantidad de hijos que tuvo Gengis Khan, 1 de cada 12 hombres en Asia podría reclamar descendencia directa de él. El Imperio Otomano. Surgió a principios del siglo XIV en Anatolia y se expandió para controlar gran parte del sureste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Fue fundado por Osman I, líder de un grupo tribal turco, quien estableció la dinastía otomana que gobernó por más de 600 años. En su apogeo, bajo el mando de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, el Imperio Otomano abarcaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Bajo Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su máximo esplendor, expandiendo sus territorios e influyendo en la política, la cultura y las economías de Europa, Asia y África. El código legal que introdujo, conocido como el Canon, ayudó a sistematizar y controlar el imperio de manera eficiente. Sin embargo, para el siglo XVII, comenzó a declinar debido a reveses militares, ineficiencias administrativas y el ascenso de las potencias europeas. Durante los siglos XIX y principios del XX, el imperio luchó por modernizarse y mantenerse al día con los avances tecnológicos y militares de Europa. El fin llegó después de la Primera Guerra Mundial, en la cual estuvo del lado perdedor. El imperio fue desmantelado, y en 1923 se estableció la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, marcando una nueva era en la historia turca.